Buen día a todas y a todos. El tema de esta semana es la filosofía de Nietzsche. Vamos a empezar, como ya lo hiciéramos con Platón, con el contexto histórico, que es siempre importante, hemos dicho, para conocer una filosofía. En el caso de Nietzsche, pues vamos a hablar de dos grandes temas en esta parte del contexto histórico, y una es la parte del contexto sociopolítico y por otra parte el contexto intelectual. Digamos que la vida de Nietzsche transcurre, ¿no? O está poderosamente influida entre la etapa posterior a las guerras napoleónicas, es decir, luego de la derrota de Napoleón y el ascenso de Prusia, y sus últimos días coinciden con el punto más alto o los puntos más altos a los que llega el Imperio alemán, ¿no? Ya la reunificación de Alemania como tal y su desarrollo como imperio. En ese momento, digamos 1815, hay ya un fuerte sentimiento de nacionalismo o más bien patrioterismo, ¿no? La idea de construir ya y de una vez por todas la unidad de los pueblos alemanes o del pueblo alemán. Con esto hay a la vez que ese patrioterismo, pues un rechazo de otras nacionalidades o un definirse frente a otros, frente a los franceses, los polacos, frente a los rusos, frente a los húngaros. Pero bueno, hay un sentimiento más que nacionalista, patrioterista, donde están muy implicados los estudiantes. Forman asociaciones donde se da un gran impulso a esta posición respecto a lo que es Alemania. Y uno de los elementos con los que se va a combinar es con el antisemitismo, que es y más que antisemitismo, ¿no? Creo que sería más preciso llamarlo antijudaísmo, del que está lleno la Europa cristiana. Hace siglos que los judíos no son queridos por ciertas poblaciones europeas. Los reinos que tienen mayor poder político en aquel entonces dentro del pueblo alemán, pues es Austria por una parte y por el otro Prusia. Prusia, que está hacia el norte, y Austria, pues, hacia el sur, ¿no? Entonces hay una fuerte división entre estas dos zonas. Del norte es mucho más protestante, ¿no? Hay más protestantes, y en el sur hay más el catolicismo, ¿no? Y ese sur siempre ha estado mucho más cercano a Francia, y el norte con otro tipo de problemas, con los países bálticos, con los polacos en su momento, con los rusos, ¿no? En relaciones de amistad, de odio, de tratados, etc. Bien, entre 1815 y 1866, lo que hay básicamente es una confederación alemana, dirigida sobre todo por Austria y por Prusia, acuerdos de tipo comercial, de tipo político, que los unifican en cierto momento. Hay esta confederación alemana, se va cohesionando, sobre todo en aquellas guerras donde Prusia y Austria van de la mano, ¿no? Pero después de que han vencido, ¿no?, a sus vecinos, estos pueblos germánicos, a Austria y Prusia sobre todo, pero también algunos otros, se da una guerra intestina, una guerra breve, pero que termina con la victoria de Prusia sobre Austria. Y ahí se va a empezar a definir el futuro de Alemania en cuanto a Estado. ¿Qué es lo que sucede básicamente? Que se conforma una confederación de Alemania del Norte, ya con unos lazos bastante estrechos entre los reinos, ¿no?, los ducados, cuyo centro está en Prusia, ¿no? Entonces tenemos la Confederación Alemana del Norte, quedan algunos estados alemanes hacia el sur y más hacia el sur Austria, y ellos están muy cerca de los franceses. Bien, eso sucede en 1866, en 1867 ya está conformada esta Confederación Alemana del Norte, protestante sobre todo, y para 1870 comienza la guerra franco-prusiana, donde esta guerra no va a durar más de un año, 70-71, donde los prusianos van a vencer a los franceses y a sus aliados alemanes del sur. Después de esta victoria, surge entonces, se conforma lo que se llama Imperio Alemán. Otto von Bismarck va a ser el personaje central de la política alemana
a partir de aquel entonces, de 1870-71, va a ser quien dirige el Imperio Alemán hasta por ahí de 1890, o sea, 20 años en la conducción de este imperio, aunque ya antes había sido el personaje central dentro de Prusia. Bien, ahí en este entorno se sitúa la vida de Nietzsche. Él nace en 1844 en una ciudad que está en estos estados luteranos y toda su vida, sus estudios, no los estudios que va a tener, por así decir, como de secundaria preparatoria, los va a hacer en ciudades de ese norte de Alemania. En el 63, 64 empieza estos estudios universitarios y después de dedicarse a teología y filología durante un tiempo, decide centrarse en sus estudios filológicos. Y esto lo lleva a la Universidad de Leipzig. Y en la Universidad de Leipzig va a permanecer estudiando durante 4 o 5 años filología, aunque ya también con un interés profundo por la filosofía, y bueno, así va a ir desarrollándose su formación intelectual. En estos años de guerra y paz, ¿no? Nietzsche va a estar participando o va dentro de los ejércitos. Por ejemplo, una vez que termina la guerra entre Prusia y Austria, va a alistar para hacer su servicio militar en una de las zonas donde ya había estado, donde había estudiado esta secundaria preparatoria, y ahí hace un servicio militar de un año. Y bueno, después regresa, retoma sus estudios. Cuando está terminando sus estudios de filología Nietzsche en el 68, su profesor lo contacta, ¿no?, con la Universidad de Basilea hacia el sur, ¿no?, más allá de los estados alemanes, ya en Suiza, ¿no?, en esa frontera entre Suiza y Alemania, y ahí se le ofrece clases de filología. Está su desempeño, sus avances, sus investigaciones, que pronto le dan el doctorado en Leipzig, y bueno, pues él empieza a dar las clases ya como titular de la cátedra de filología en Basilea a partir del 69. Una vez que estalla la guerra franco-prusiana, él se alista como voluntario, ¿no?, dentro del bando prusiano, y él participa dentro de la legación médica, ¿no? Bueno, él participa en la guerra franco-prusiana. Luego de que esta termina, pues regresa a sus clases en Basilea, ¿no? En sus clases de filología, ya como profesor. Vive en Suiza y bastante distanciado, digamos emocionalmente, no es un pro Bismarck, pro imperio alemán, y se va distanciando de muchas de las cosas que suceden en Alemania, no distanciando en el sentido de que no las conozca, sino que se aparta de estas visiones, digamos, hegemónicas. ¿Cuáles son estas? El del protestantismo sobre el catolicismo, el del cristianismo sobre el islam, el de Europa como el centro del mundo. De todas estas ideas se va a estar distanciando progresivamente Nietzsche, ¿no? Lo que lo hace un personaje bastante singular. Él pasa en 1879, que es cuando deja la cátedra en Basilea, pues como todos conocemos, comienza su enfermedad a ser más fuerte. Lo más probable es que sea algún tipo de sífilis, ¿no?, contraída en sus años de estudiante, también contrae otras enfermedades en los campos de batalla, y bueno, esto lo pone en una situación tan difícil que no puede seguir dando clases en Basilea. Se jubila, le dan un pequeño sueldo y así se mantiene desde el 79 hasta finales del 88 en su vida lúcida, porque va a ser a finales del 88, principios del 89, donde él cae ya completamente en la locura, ¿no? Otros elementos del contexto histórico es la presencia, el ascenso del socialismo y el comunismo, ¿no? Digamos que son radicalizaciones de lo que ya había aparecido en la Revolución Francesa. Continuaciones, radicalizaciones, innovaciones dentro de ese movimiento político, social, filosófico. Por otro lado, está esta idea democrática que también va permeando y va ganando lugares dentro de los diferentes estados-nación de Europa. Están estos movimientos muy importantes ante los que Nietzsche va a poner ante los que Nietzsche va a ser bastante,
bastante crítico, ¿no? Como ya podemos suponer. La guerra franco-prusiana es una lucha política, una lucha por territorio, pero también una lucha económica. Cuando Prusia le gana la guerra a los franceses, pues tiene la posibilidad de expandir su territorio y de hacerse con algunos espacios donde hay recursos naturales importantes, sobre todo los que tienen que ver con los metales. Eso por una parte, ¿no? Ya unificado el imperio alemán, comienza también a participar de toda esta sed de conquista y de colonialismo dentro de África, ¿no? Muy especialmente dentro de África. Ahora bien, tenemos que darle también un lugar central al círculo intelectual en el cual se está moviendo Nietzsche. Uno de los pesos más importantes, desde luego, pues es el cristianismo, ¿no? Ya sea en su forma de protestantismo, en su forma de catolicismo, son las ideas que están ahí presentes. Nietzsche, en vez de estar influenciado por Hegel y los hegelianos, ¿no? Está influenciado por Schopenhauer. ¿Qué lo hace diferente frente a el hegelianismo o toda esta corriente? Schopenhauer es, por un lado, ateo y por otro lado es alguien abierto a comprender a otras culturas más allá de la europea y no referirlas únicamente a Europa, ¿no? Por eso él explora fundamentalmente la India. Entonces, ¿no? A diferencia de los hegelianos, que hacen un recuento de la historia de la humanidad y de la historia de la filosofía, que termina con Kant y con ellos mismos, lo que hace Schopenhauer es algo distinto. Estos elementos van a ser muy importantes dentro de la formación y dentro de la personalidad misma del filósofo Nietzsche. Pero, como ya decíamos, esta influencia de Schopenhauer y de otros condiscípulos, de otros colegas, pues lo hace voltear los ojos a muchos otros lugares. India, China, los judíos, el cristianismo, Egipto. Él reflexiona sobre muchas culturas y no solamente sobre esta Europa del siglo XIX y sus presuntos o reales antepasados, ¿no? Para Nietzsche va a ser muy importante su diálogo y su aprendizaje de los escritores de ficción, los escritores de ensayos. Alguien que ocupa un lugar central, no el único, pero un lugar central, es Stendhal. Si nosotros desconocemos la obra de Stendhal, nos vamos a perder muchas de las referencias que hace Nietzsche, ¿no? Y que está dialogando constantemente con Stendhal. Sobre todo estas dos obras que son La Cartuja de Parma y Rojo y Negro. A pesar de que estas dos grandes novelas están centradas, ¿no? O tienen uno de sus ejes en el mundo religioso, en el mundo de los seminaristas, en el mundo del sacerdote que está oficiando misa, a pesar de ello, o quizá por ello, hay una crítica radical a la forma de ser del cristianismo real, por así decirlo. Eso y las dotes psicológicas del buen Stendhal van a estar muy presentes en Nietzsche. Finalmente, ya para terminar, la música. La música es un espacio de disfrute, de discusión, de producción para Nietzsche. Estas son algunas coordenadas importantes dentro del universo contextual en el cual se mueve Nietzsche. Los esperamos esta semana con la filosofía de Nietzsche. Envíenos sus comentarios, muchas gracias y hasta luego.